Conéctate. Hoy estamos analizando la situación en el país, donde hay tres escenarios. Por una parte, vemos a un Nicolás Maduro que tenía tres opciones: ser carcelero, la posibilidad de ser un reo internacional o ser libre. Optó por la primera, ser el carcelero del país, con sus consecuencias para ello. Hoy vamos a tener invitado al doctor William Cárdenas, abogado internacionalista y además torero. Me llamó la atención porque defiende la cultura taurina, pero precisamente porque estamos enfrente de un toro que se hace llamar gallo, que quiere doblegar al pueblo venezolano. Precisamente sobre ese tema vamos a hablar entonces el día de hoy, porque hay acciones ante la Corte Penal Internacional. Quisiéramos conocer en primera mano de qué se trata. Bueno, en primer lugar, saludarte y saludar a las personas que por este medio nos pueden ver y escuchar, ¿no? Y comentarte lo siguiente, ¿no? Nosotros es que tenemos muchos años en esto, 22 años concretamente, porque fue aquí en Madrid, en la Audiencia Nacional Española, en donde se presentó la primera denuncia que se presentó en aquella oportunidad contra Hugo Chávez Frías por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Fue una denuncia, una querella que presentamos en enero del año 2003. Y esta querella fue la que a finales de ese año 2003 fue remitida por el magistrado del juzgado cuarto de instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu Merelles, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, habida cuenta de que ya había entrado en vigor la Corte y se habían puesto en marcha todos los tipos penales que están previstos en el Estatuto de Roma. Y el magistrado consideró que los hechos que estaban denunciados eran de tal gravedad que eso debía ser del conocimiento de la Corte Penal Internacional. Desde entonces estamos en ello. Lo que nos permitió entrar a la Audiencia Nacional Española fue la muerte de un ciudadano español, José Antonio Gamayo, que había recibido unos disparos en la cabeza el 11 de abril, que lo condenaron a una cuadraplegia, fue traído a España y aquí murió al poco tiempo. Pero era lo que nos permitía, el factor de conexión que nos permitió acceder a la jurisdicción española por su condición de español. Una vez que el expediente fue remitido a La Haya, tuvimos la mala suerte de habernos tropezado con dos fiscales, Luis Moreno Campos y la que era su vicefiscal y que después lo sustituyó, la señora Paco Benzouda, quienes estuvieron en el cargo durante 18 años. Cada fiscal dura en funciones 9 años. O sea, que fueron 18 años en los que todas nuestras peticiones naufragaron por la resistencia de estos dos fiscales a abrir ningún tipo de averiguación. Guardaban simpatías con el socialismo del siglo XXI, con el kirchnerismo, y aquello, bueno, pues nos causó muchísima discordia, porque fue tejer un manto de impunidad a los gravísimos crímenes que se estaban cometiendo en Venezuela. Sin embargo, nunca dejamos de presentar los casos, cada situación de violencia que se producía en Venezuela, la presentábamos ahí en La Haya, y eso fue abultando el expediente del llamado hoy caso Venezuela. Ya el año 2021 llegó a la Corte el fiscal Karim Khan, y ahí cambió todo.
fue como pasar de la noche al día. El fiscal Karim Khan se abocó al conocimiento de esta situación, inmediatamente dio los pasos necesarios y el 3 de noviembre del 2021 se presentó en la ciudad de Caracas y en el Palacio de Miraflores, delante del propio Nicolás Maduro, le anunció el inicio de la investigación. Eso cambió por completo todo el panorama porque la investigación empezó a avanzar. En primer término, el gobierno venezolano trató de deslindarse, tratando de evitar la jurisdicción de la Corte Penal, diciendo que esos crímenes se habían investigado en Venezuela y que la competencia para investigarlos la tenía el sistema judicial venezolano. Pero encontró la resistencia no solo nuestra, sino también del fiscal de la Corte Penal Internacional, quien demostró que en Venezuela no se había producido ninguna investigación, que todos los documentos que presentó el fiscal venezolano Tarek William Saab eran absolutamente inconsistentes y que por tanto no podían evitar que esos hechos, esos crímenes de lesa humanidad fueran investigados en La Haya. Todo esto condujo a que, en primer término, la Sala de Cuestiones Preliminares produjera una decisión ratificando al fiscal Karim Khan en la investigación y que este año, finalmente, una vez que el gobierno venezolano había apelado esa decisión, que este año, el 1 de marzo, la Sala de Apelaciones, en una sentencia de 150 páginas, extraordinaria desde el punto de vista técnico, profesional, desmontó todos los argumentos del gobierno venezolano y ratificó al fiscal Karim Khan ya con una decisión definitiva para que se abocara a la investigación de estos crímenes. Esto nos ha conducido hasta este momento. Todos estamos ansiosos, hemos estado ansiosos, incluso antes de las elecciones del 28 de julio, se esperaba algún tipo de decisión, pero entendimos que el fiscal no quiso pronunciarse solicitando las órdenes de captura que corresponden con los responsables de esos crímenes, que no son otros que Nicolás Maduro y toda la cadena de mando que integra esa organización criminal que está instalada en Venezuela. Es decir, que eso está pendiente y podría ser una de las alternativas en los próximos días. Perdón. Es decir, que esa orden de captura que se esperaba para 28 está pendiente y que pudiera ser una de las acciones que haga la Corte en los próximos días. Correcto, correcto. Eso era lo que se estaba esperando, pero es que ahora, a partir del 28 de julio, lo que ha ocurrido es que el gobierno y concretamente la organización criminal que usurpa las funciones de gobierno y de Estado en Venezuela, una vez que perdió las elecciones, desató un ataque sistemático y generalizado contra la oposición política venezolana, que ha conducido a lo que señalaba antes, ¿no? Más de 20 muertos, cientos de heridos, torturados, desaparecidos y más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente. Esto pasa a engrosar el crimen de lesa humanidad cometido por esa estructura criminal, pero ahora con unas características muy singulares. Y aquí viene entonces la explicación de la denuncia que acabamos de presentar en La Haya. Hemos descrito todos los crímenes ocurridos a partir del 28 de julio. Pero no solo hemos sido nosotros, también lo ha hecho la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Lo ha hecho Amnistía Internacional, lo ha hecho
otro grupo de organizaciones que han estado haciéndole seguimiento a la tragedia que vive la sociedad venezolana, que simplemente se describe en el desplazamiento forzoso de más de 8 millones de personas fuera del país, lo que equivale al 25% de nuestra población. Bueno, pero en este caso han ocurrido unas cuestiones muy singulares. Resulta que en este caso, Nicolás Maduro, a través de una declaración que dio antes de las elecciones, amenazó a la población venezolana con aquello de que si él perdía las elecciones, iba a ocurrir un baño de sangre. Esa, como ya hemos visto, amenaza simplemente la ha cumplido, porque al perder las elecciones se ha desatado toda esta vorágine de violencia, de persecución, de psicoterror, de amenaza, de tragedia para miles de personas en Venezuela. Pero el hecho de que él lo haya anunciado, claro, lo ha incriminado, ¿no?, ya de una manera directa. O sea, Nicolás Maduro, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ante quienes conozcan de esta investigación y de este enjuiciamiento, porque seguro que iremos al enjuiciamiento, no tendrá escapatoria, porque en esa declaración está la confesión de que él es el autor de la estrategia sistemática de ataque generalizado contra la población civil. Es una política de Estado dirigida por Nicolás Maduro. Esto se une a la aparición de nuevos actores que a su vez se han convertido en cómplices de Nicolás Maduro. Y eso lo narramos en la segunda parte de nuestra denuncia. Y no son otros que los miembros del Consejo Nacional Electoral, salvo algunos de ellos, quienes a través de un acto completamente fraudulento reconocieron a Nicolás Maduro como triunfador de las elecciones, cuando todo el mundo sabe que el ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia, porque además las actas electorales están en conocimiento de todo el mundo, porque fueron puestas a disposición de la gente, de los países, de las organizaciones internacionales, a través de una página que estaba perfectamente cubierta para que se supiera qué había pasado en Venezuela. Bueno, estos rectores, los delitos electorales no son crímenes de lesa humanidad, pero estos rectores, como el Consejo Nacional Electoral, es la fuente que da legitimidad a quien va a ejercer la presidencia de la República, así como las Fuerzas Armadas son la fuente de poder de esa organización criminal, al mentir de una manera tan flagrante, estos señores se convirtieron en cómplices y en colaboradores de la organización criminal y son corresponsables, coautores de todos los crímenes que se han cometido a partir de ese momento. ¿Y estaríamos hablando de los 5 rectores o hay la salvedad con uno de los rectores que últimamente está por aparecer ante la opinión pública, pero que de alguna manera se ha mantenido a resguardo porque teme por su integridad física? Por supuesto, hicimos la salvedad con ese rector, pero los demás están incriminados al haber producido este resultado que ha conducido a que la amenaza de Maduro se pusiera en marcha. O sea, el baño de sangre se puso en marcha. Y estos hechos han ocurrido en flagrancia. O sea, toda la comunidad internacional vio a Maduro por televisión amenazando de que si perdía las elecciones
iríamos a un baño de sangre. Y toda la comunidad internacional, a través de las cadenas de televisión, vieron perfectamente a los rectores anunciando de manera fraudulenta que Maduro había sido el ganador. Por eso es que existe un repudio generalizado en la comunidad internacional, en las organizaciones internacionales, que ha venido a ser confirmado ahora cuando se ha conocido el informe de los observadores, tanto del Centro Carter como de las Naciones Unidas, que participaron en ese proceso invitados por el gobierno nacional y que simplemente han dicho que esas elecciones celebradas en Venezuela están completamente divorciadas de los estándares de transparencia, de legalidad, de respeto a la voluntad popular que existen en la comunidad internacional. Ahora, ¿cómo se puede demostrar que efectivamente los rectores son responsables de estos hechos? ¿Solamente por haber hecho eco de los resultados electorales? Claro, por anunciar un resultado fraudulento. Y encima, porque al día siguiente proclamaron a Nicolás Maduro como presidente para el periodo 2025-2031. Mira, esto tiene muchas consecuencias, todo lo que ha ocurrido, porque después de esa declaración, Nicolás Maduro perdió por completo su legitimidad, ¿no? Porque la pierde al mantenerse en el poder por vías de hecho, ¿no? Es un golpe de Estado en el que lo acompañan los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que ya están señalados por los crímenes que han ocurrido. Seguramente cuando el fiscal Karim Khan solicite las órdenes de captura a la sala de cuestiones preliminares, bueno, pues allí estarán el ministro de la Defensa y los directores de organismos de inteligencia militar que han causado tanta tragedia y tanto dolor, ministros del Interior, el fiscal general de la República, magistrados que han participado en toda esta deriva de crimen y de delitos, ¿no? Entonces, bueno, Nicolás Maduro hoy en día, al carecer de legitimidad, que perdió igualmente los privilegios que pudieran acompañarle de inmunidad que pudiera él haber invocado en algún momento. En este caso, la inmunidad como presidente o jefe de Estado, ¿no? Claro, porque el presidente electo es el señor Edmundo González Urrutia. Eso es lo único que es cierto. Lo demás es toda una estratagema montada entre las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral y el Poder Ejecutivo. O sea que cualquier medida que pueda ir contra Nicolás Maduro seguramente no va a tener que respetar inmunidades y privilegios de ningún tipo, porque Maduro se colocó al margen de la ley. A la par que quedó perfectamente incriminado como el responsable, la cabeza de todo lo que ha ocurrido, no desde ahora, desde hacía mucho tiempo que veníamos denunciando estos hechos. Y finalmente, caso, él no podría salir del país porque tendría que ser detenido una vez que se dicte la orden de detención, pero mientras está en el país, ¿qué se puede hacer? Porque evidentemente va a estar, digamos, enconchado en Miraflores sin la posibilidad de que sea de alguna manera tocado por estas acciones internacionales. Bueno, déjame comentarte la tercera parte de nuestra denuncia, porque tiene que ver perfectamente con eso que me acabas de preguntar. Mira, la tercera parte de la denuncia tiene que ver con la utilización de mercenarios de Rusia y de Cuba que han sido llevados a Venezuela para reprimir al pueblo venezolano. Son los efectivos del grupo Wagner,
y las llamadas avispas negras cubanas. Esto está definido perfectamente, no solo en el Estatuto de Roma, porque la definición del crimen de agresión se remonta 50 años atrás, cuando en la 29ª Asamblea de las Naciones Unidas se estableció a través de una resolución la definición del crimen de agresión y los diferentes tipos y supuestos de hechos en los que se compone el crimen de agresión. Y resulta que uno de estos supuestos es el envío de mercenarios. Y los responsables penales y personales de esa acción son las personas que tienen el poder suficiente para, tanto política como militarmente, ordenar el traslado de esos mercenarios. Bueno, resulta que ese crimen de agresión no llegó, los Estados partes el año 1998, cuando se estaba aprobando el Estatuto de Roma, los Estados partes no llegaron a ponerse de acuerdo para definir el crimen de agresión. Entonces, simplemente lo difirieron. Aprobaron el estatuto como estaba y difirieron la aprobación del crimen de agresión. Pero en todo caso está reconocido, ¿no? Como unos terceros que son contratados precisamente para vulnerar y los derechos fundamentales, en este caso de los venezolanos, ¿no? Claro, imagínate qué perversión más grande. Pagar mercenarios para que vengan a matar venezolanos, ¿no? Mira, resulta que el año 2010, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma se reunió en la ciudad de Kampala, en Uganda, y a través de enmiendas hicieron la definición del crimen de agresión y lo incorporaron al Estatuto de Roma a través del procedimiento normal en el que, una vez que se ponen de acuerdo los Estados partes, establecen la condición para que entre en vigencia de la ratificación de 30 Estados partes, todos los procesos. Pero todas las enmiendas se incorporaron al estatuto y entraron en vigencia el 17 de julio del año 2018. O sea que a partir del 17 de julio del año 2018, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y esto que estamos viviendo en Venezuela ya no solo nos importa a los venezolanos, ¿no? Esto excede las fronteras de nuestro país, ¿no? Porque es la utilización, como está definido en el Estatuto de Roma, la utilización de mercenarios para intervenir en un país tratando de influir en las decisiones políticas que toma un pueblo, en este caso en la de alterar la voluntad popular expresada en el día del sufragio. Esto es gravísimo. Yo quisiera saber si los países de la OEA están dispuestos a aceptar esta condición, que vengan unos mercenarios desde Moscú a intervenir en cualquier país americano y causar los desmanes, el ataque al pueblo de cualquier país latinoamericano, y que esto no tenga ninguna respuesta dentro de la región, ¿no? Es un auténtico despropósito. Yo creo que esto lo tienen que mirar con mucho detenimiento los países que integran la Organización de Estados Americanos, porque es un precedente nefasto, auténticamente nefasto. Y ellos tienen las condiciones
y las capacidades suficientes y la competencia necesaria para acudir incluso al Consejo de Seguridad y denunciar esta situación. Entonces, ya nos encontramos ante una situación mucho más compleja que incrimina a Nicolás Maduro, porque para que esos mercenarios vengan al país, el cómplice necesario es Nicolás Maduro. Y también estaríamos hablando de los mandos de las Fuerzas Armadas, porque por ¿cómo supuesto, es posible que dentro del instrumento, nosotros vimos un video donde precisamente aparecía uno de los funcionarios o agentes del grupo ruso, cuidando era la estatua de Chávez, ¿no? Allí fue donde realmente se dio, digamos, un hecho público, pero evidentemente ellos, por ejemplo, están en una torre que está en el municipio de Chacao desde hace tiempo porque estaban vigilando las instalaciones o dependencias, oficinas petroleras, ¿no? Y a partir de allí es que hemos visto cómo precisamente ellos se han ido desplazando por parte del país. Mira, Hernán, y hay un hecho que es todavía más grave. O sea, sabemos perfectamente que están recorriendo en las noches, patrullando las calles de pueblos y ciudades de Venezuela. Están yendo a buscar personas a su domicilio. Están atacando, están deteniendo arbitrariamente a muchísima gente, ¿no? Y algo gravísimo. De Venezuela, en Venezuela se está dando una situación que hasta ahora no se había presentado, ¿no? Que era la desaparición de personas. Han detenido jóvenes y nadie sabe dónde están, ¿no? Sobre este tema te voy a comentar algo porque el presidente Volodymyr Zelensky advirtió acerca de esta situación, de la presencia del grupo Wagner en Venezuela. Pero es que resulta que Zelensky ha tenido que enfrentarlo en Ucrania, porque el ejército ruso ha peleado junto y acompañado con el grupo Wagner en contra de la fuerza ucraniana. Y recordemos que el fiscal Karim Khan ya le dictó una orden de captura a Vladimir Putin y la causa de esa orden de captura y el fundamento fue que la extracción de niños de Ucrania que fueron llevados a Moscú. Y lo que generó que la orden de captura no solo fuera contra Vladimir Putin, sino también contra el señor, la directora del máximo del Infante. Grupo Warner, yes. ¿Verdad? Bueno, pues te puedo comentar, Hernán, que en Venezuela están presentes ahora mismo 2.793 efectivos del grupo Wagner que están agrediendo a una población desarmada. Mira, las hipótesis de pueblos que están luchando actualmente por la libertad se dan, por supuesto, en Ucrania, donde Zelensky lucha con su ejército para defenderse de la agresión rusa. Pero el otro país en donde se está librando una lucha impresionante por la libertad es en Venezuela, donde hay un pueblo desarmado, completamente desarmado, luchando contra las Fuerzas Armadas, contra las fuerzas policiales, contra la Guardia Nacional, contra los colectivos y contra estos grupos de mercenarios. O sea, una situación realmente de crimen total, ¿no? El crimen cuando el crimen se hace extraordinariamente odioso porque se produce contra un pueblo que lo que está luchando es por la libertad, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que están pasando, lo hemos denunciado y obviamente hay actores políticos que son los que tienen que poner estas cosas en conocimiento de las organizaciones internacionales
Estamos hablando de que los pueden actores de la oposición tomar venezolana decisiones o sobre de los países que están en la OEA o algunas organizaciones internacionales de derechos humanos que tienen que hacer eso como ustedes lo han hecho. Perdón. Usted se refiere a que, digamos, algunos presidentes, algunos jefes de la oposición o algunas organizaciones de derechos humanos tendrían que ser parte de estas denuncias a nivel internacional. Mira, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Nosotros ahora mismo, el único presidente que hay en Venezuela es el presidente electo, es Edmundo González Urrutia. El Nicolás Maduro es ahora mismo un usurpador de las funciones de gobierno y de Estado, ¿verdad? Ha dado un golpe de Estado y se mantiene en el poder por el simple uso de la fuerza. Entonces, estas son las nuevas aportaciones que hemos hecho a el expediente, el caso Venezuela 1, que está pendiente ya de la toma de decisiones por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional. Nosotros en nuestra, tanto en la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid como en el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, le hemos pedido al fiscal de la Corte Penal Internacional que ya llegó el momento de la justicia, ¿no? Llegó el momento de la toma de decisiones, que este baño de sangre hay que detener, y hay que detenerlo poniendo a los responsables de estos crímenes a las órdenes de los tribunales correspondientes. Una orden de captura de esta naturaleza tiene un efecto demoledor, porque son 123 estados los que están llamados a cumplirla, a colaborar con el fiscal de la Corte Penal Internacional para que Nicolás Maduro y sus cómplices, colaboradores y coautores sea detenido. Alguien puede decir, de la orden de detección contra Nicolás Maduro y contra cuántos funcionarios dentro del gobierno, y me gustaría saber la fecha en que usted o el grupo que usted representa introdujo estos nuevos aportes ante la Corte. Esto lo presentamos este lunes. Ante la Corte, precisamente... ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Y estaríamos hablando de cuántos funcionarios, además de Maduro? No, es que eso no va a ser. Los funcionarios de la cadena de mando que están señalados son numerosos porque ya te comento, ahí están los ministros que han participado en esto, están los vicepresidentes, está Nicolás Maduro, está el fiscal Tarek William Saab, están los directores de los cuerpos del DGCIM y de las policías especializadas, magistrados que han sido conniventes, que han dictado órdenes de detención contra personas de manera arbitraria, ¿no? Y en este caso quiero comentarte algo. Nicolás Maduro se ha inventado un procedimiento ante el Tribunal Constitucional para tratar de que ante el Tribunal Supremo, para tratar de que ese tribunal convalide de alguna manera el resultado del Consejo Nacional Electoral. O como pretende algún aliado del socialismo del siglo XXI, o Petro, o Lula, o el mismo López Obrador en México, que las elecciones se anulen. Bueno, cualquier decisión que vaya en esa dirección va a convertir a esos magistrados también en colaboradores y cómplices de esta acción criminal. O sea, que tengan cuidado, que sepan lo que van a hacer,
porque de las consecuencias no se van a librar, ¿no? Ahora, evidentemente parece que esa va a ser la decisión, tal vez salvando un poco a sectores radicales del chavismo que dicen que no quieren nuevas elecciones, sino que se imponga el resultado del CNE. Y evidentemente estamos ante un bufete que es el bufete de Nicolás Maduro y que va a terminar decidiendo cualquier cosa que se le imponga, ¿no? Ahora, la gente se pregunta, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que haya efectivamente una acción por parte de la Fiscalía y que estos hechos que usted y otras organizaciones y nacionales e internacionales han hecho tengan algún efecto, algún resultado concreto? Bueno, mira, Hernán, yo que con los 22 años que tengo detrás de esto, ¿no? Quisiera decirte que mañana, pero tengo que entender que el fiscal, mira, en la corte, esto no tiene nada que ver con ningún otro sistema judicial que yo conozca, ¿no? Yo he estado en otros países y he conocido la manera de actuar en diferentes jurisdicciones, pero el rigor profesional, el rigor técnico, el rigor científico con el que se manejan los magistrados de la Corte Penal Internacional es extraordinario. Entonces, habrá que tener, yo he tenido paciencia. A veces nos desesperamos y nos entra ansiedad, ¿verdad? Pero tenemos también que entender que el responsable del éxito de esas imputaciones es el propio fiscal, porque él es quien tiene el monopolio de la acción penal y es el que tiene que presentar las acusaciones con el fundamento probatorio suficiente para que esas imputaciones no se caigan y el juicio al final tenga éxito. Yo creo que después de lo que hemos visto ya a partir del 28 de julio y con la amenaza del baño de sangre, amenaza cumplida por parte de Nicolás Maduro, yo creo que ya ha puesto en manos del fiscal y de los magistrados la prueba reina. La prueba reina. Maduro no va a poder evitar el señalamiento como responsable de todo lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, nos tenemos que armar un poquito. Nos preocupa mucho porque, caramba, nosotros lo entendemos, pero es lógico que las víctimas que están deseando justicia y reparación se desesperen. Pero vamos a tener confianza porque esto va a seguir adelante. Y cuando tengamos ya una decisión en esta materia, yo creo que la sociedad venezolana va a sentir un gran alivio y una gran alegría, ¿no? Evidentemente. Para finalizar, quisiera saber, hay ciertas amenazas, o mejor dicho, hay unas amenazas en contra de María Corina Machado y Edmundo González. No solamente se les ha abierto una investigación, sino hay la promesa de que muy pronto se dictarán autos de detención, órdenes de detención a estas dos personas. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? O efectivamente, esos hechos también pueden ser sustanciados, incluidos en este expediente ante la Corte Penal Internacional. Por supuesto, por supuesto. Mira, sería ya el peor de los disparates que puedan cometer, ¿no? Sería huir hacia adelante, pero adelante lo que hay es un abismo, el abismo del foso de las cárceles de la Corte Penal Internacional en La Haya. Esos despropósitos, aparte de entender que no tienen sentido, porque ya no tienen escapatoria. Mira, cualquier analista político que esté viendo todo lo que ha ocurrido sabe que esta organización criminal está tocando a su fin. El pueblo le dio la espalda. Ya no tienen pueblo, no tienen respaldo popular. Ahora, lo que sí tienen es
esa retaliación que están utilizando para arremeter, perseguir y tratar de mantenerse, sostenerse en la punta de las bayonetas. Y eso es peligrosísimo. No te extrañe, Hernán, que en cualquier momento se produzca una reacción dentro del mismo sector de las Fuerzas Armadas. No todas las Fuerzas Armadas han pecado. Ahí ha pecado gente por acción, pero ha pecado gente por omisión también. Y los que pecan por omisión también son responsables ante la Corte Penal Internacional. Bueno, pero hay gente que no tiene por qué seguir acompañando esta aventura trasnochada, criminal del socialismo del siglo XXI, que lo que se ha convertido es una historia de tragedia, de muerte, de dolor, de desgracia, de destierro para el pueblo venezolano. Entonces, bueno, no tendría nada de raro que dentro de las Fuerzas Armadas se estén analizando hipótesis para que en un momento dado que se produzcan las decisiones estas, las órdenes de captura, ellos mismos vayan a detenerlos y los entreguen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. Bueno, vamos a esperar que eso sea así. Y hay alguna cosa que me llama la atención de todo eso. Cuando usted habla de que el Maduro o cualquier persona que sea señalada por la Corte paga cárcel, ¿dónde es que va a pagar la cárcel? ¿En Venezuela o fuera de Venezuela? ¿En qué calabozo iría a ir estas personas que son señaladas de crímenes de lesa humanidad? ¿No? En La Haya, muy cerca de donde están las instalaciones de la Corte Penal, la sede de la Corte Penal, existen centros de reclusión en donde están las personas que o están sometidas a un proceso o están pagando condenas. Y ese sería el lugar en donde deberían cumplir las sentencias que les impongan. Eso no excluye la posibilidad de que en algún momento se logre algún tipo de acuerdo para tratar de mitigar, pero esencialmente la justicia se materializa allí y se cumple allí. Sí, es importante que eso lo sepan los venezolanos, porque muchos se preguntarán, no tiene sentido meter preso, por ejemplo, en la nueva cárcel que a lo mejor iban a inaugurar en estos días Maduro, que es en Tocorón, una recondicionamiento que están haciendo allí y como diríamos en venezolano, cachicamo trabaja palapa, ¿no? Porque pudiera ser que esas instalaciones sirvan precisamente para meter a preso a Maduro y a todos los funcionarios que de alguna manera han cometido estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bueno, mira, otra cosa tal vez pueda ocurrir cuando normalicemos la situación en Venezuela y a través de las reformas constitucionales necesarias creemos los órganos jurisdiccionales que nos permitan enjuiciar muchos de esos crímenes en el territorio venezolano. En La Haya se van a ocupar solo de los altos mandos. Allí no se juzga ni se castiga al perpetrador directo del crimen. ¿Ves? Se juzga a quienes dieron las órdenes, a quienes compartieron las tácticas, las estrategias y la política de Estado de atacar de manera sistemática a la población identificada como oposición política con ánimo de destruirla. Son esos los que tendrán que responder allí de sus crímenes. Pero cuando la situación se normalice, tendremos que tomar todas las medidas necesarias para que muchos de estos que han sido auténticos criminales, que han matado, que han asesinado, que han torturado, que han metido en la cárcel, violado personas. O sea, para que esta gente rinda cuentas a la justicia venezolana. Evidentemente, todos estamos esperando que sea alguna decisión lo más pronto, ¿no? Pero hay que tomar, como usted dice, paciencia para que estos casos puedan ser sustanciados con todos los argumentos, con todas las pruebas necesarias. Así que le agradecemos al abogado
Cárdenas por su intervención muy detallada sobre precisamente el documento que introdujo el pasado lunes ante la Corte Penal Internacional, y vamos a hacerle un seguimiento porque estaremos siempre pendientes, no solamente por esta ventana, por este programa, sino a través de la página del diario La Razón y el Nacional Web, que han ¿Cómo venido no? publicando todos estos trabajos.